tema. Vamos a hacer solo uno. ¿Ya? La próxima semana. Hay anemia y gota. Vamos a desarrollar solo anemia, porque la otra semana tenemos que tomar un examen. ¿Ya? Solo anemia. Muy bien, el término lo van a encontrar de dos maneras. El término van a encontrar como infuria renal aguda, lesión renal aguda y antiguamente se llamaba insuficiencia renal aguda. Actualmente se está cambiando de infuria a lesión. Sí, ahí nomás. Es lesión renal aguda, ya es el nuevo término que se va a encontrar en los nuevos libros. Hemos cambiado de insuficiencia a lesión y ahora estamos, perdón, a injuria y ahora estamos en lesiones. No importa eso. Solamente algunos conceptos, esto para nada es la parte de la evaluación. Pero miren, porque siempre les hago esta pregunta. ¿Cómo es el sistema de irrigación del riñón? Tienen que tratar de entender. Una arteriola aferente y sale igual una arteriola. Llega arteriola y sale arteriola. Y en los medios que se forma un capilar, eso normalmente no sucede. Tenemos arteriola, ¿qué tenemos? Capilares y ¿qué tenemos? Venas. Este sistema no es así. Arteriolas, capilares, arteriolas. Se llama sistema porta. ¿Ya? Esto se llama sistema porta. Pero que yo siempre lo comparo. Digo, tengo una... Es como si tuviera un caño. Es como si tuviera un caño de agua por acá y el mismo caño. Y voy a tener un sistema de control de este caño. ¿Qué tengo que poner? Una llave aquí, una llave acá. Y lo voy a controlar lo que sucede acá. Esto de acá lo puedo abrir o lo puedo cerrar. Este de acá lo puedo abrir o lo puedo cerrar. ¿Sí? Arteriola aferente, arteriola eferente. ¿Qué lo cierra o qué lo abre acá? Arteriola aferente. ¿Y qué lo cierra y qué lo abre acá? Arteriola eferente. Acá. Miren, si las preguntas van a ser de esto. De esto. ¿Qué lo abre aquí? La prostaglandina, principalmente prostaglandina E2. Prostaglandina E2. Entonces, ¿qué lo lesiona? Los AINES. Muy simple. Muy simple. Lo dilata la prostaglandina. ¿Quién lo cierra? El inhibir la secreción de prostaglandina, o sea, los AINES o los corticoides o lo que sea. Arteriola aferente. Tenemos el otro lado, arteriola eferente. ¿Qué lo cierra, qué lo abre? La angiotensina 2 es el más potente vasoconstrictor de la arteriola eferente. ¿Qué lo abre? Lo cierra, vasoconstrictor. ¿Qué lo abre? Lo que yo estoy en contra del inhibidor, o sea, los YECA o los ARA. ¿Sí? Muy simple. Miren, la pregunta va a ser de ahí. ¿Cómo actúa aquí? ¿Cómo actúa acá? Entonces, sistema arteriola. Dos sistemas de regulación. ¿Qué más me puede afectar por este lado? Arteriola aferente. Dijimos que no se vasodilate. ¿Qué más? El hecho que no vaya por acá, ¿qué? Sangre. ¿Y eso cómo se llama? Hipotensión, disminución de flujo, que ya la vamos a ir conociendo, pero de una manera general.
¿sí? Si no llega una cantidad de sangre suficiente, si no llega una cantidad de sangre suficiente, ¿qué va a pasar? Y si no hay sangre, ¿qué va a pasar? No hay filtrado glomerular. Entonces, para que yo tenga filtrado glomerular, ¿qué tengo que tener? Arteriola aferente. ¿Qué? Sangre y vasodilatación. Para que yo no tenga filtrado, ¿qué voy a tener? O menos sangre, menos flujo, o vasoconstricción. Por el otro lado también puedo actuar. Muy simple. ¿Qué puedo hacer acá? Vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción, ¿hay filtrado o no hay filtrado? Si yo cierro acá, hay filtrado. Por eso es que es el mecanismo de respuesta. Cerrar la arteriola eferente. Eso es lo normal. Para eso lo hago cuando cae mi presión. ¿Qué hago? Activo el sistema renina-angiotensina. Lo activo. ¿Para qué? Para cerrar la arteriola eferente. Si yo quiero dañarlo al riñón, ¿qué hago? Lo vasodilato o lo inhibo. Entonces, de una manera general, si mi riñón está lesionado, ¿qué no debo hacer? La pregunta es esa. Si mi riñón está dañado, ¿qué no debo hacer? Miren, hemos hablado, aquí está toda la clase. ¿No debo darle? Aire. No debo darle aire. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de prostaglandina. Ahí al resultado lo van a maquillar, prostaglandina B2, de repente otras sustancias, lo que permite que no haya una vasodilatación. Muy bien, ¿qué más no puedo hacer? Si mi riñón ya no está funcionando normal. Por el otro lado, ¿cómo más? Los no debería utilizarlo. ¿Por qué? Porque los dieta me van a producir una vasodilatación, con lo cual el riñón va a funcionar. Son las lesiones agudas. Bueno, aquí solamente para mostrar. Entonces, yo le decía, arteriola eferente, pero mire la arteriola eferente por dónde se va. ¿Por dónde se va? Lo sigue quién? Al túbulo. Lo sigue, lo da la vuelta y en los túbulos recién hace el intercambio con la sangre venosa, alrededor de los y de nuevo sale sangre venosa. Por acá, solamente para demostrarles, arteriola aferente, arteriola eferente, ¿qué será? Mácula densa de la túbulo contorneado distal y terminal. Solamente para demostrarles cómo son las células, túbulo proximal. ¿Qué hace la función del túbulo proximal? ¿Cuál es su función? Este es sonido, esta es la célula y este es algo. La función es reabsorción. Pero miren, ¿a través de qué lo hace? ¿Dependiente de quién? Del sodio. Del sodio, la importancia del sodio. El sodio junto a todito. ¿Sí? Acá, ascendente. ¿Dónde se utilizan los diuréticos? ¿Dónde actúan las furosemida? El zinc transportador, sodio, potasio, cloro. Entonces, este transportador me está jalando sodio, cloro, potasio. Si yo lo inhibo, este transportador, ¿qué va a pasar con el sodio, potasio, cloro? Si yo lo inhibo, este transportador. Estas son es impermeable al agua. No tienen nada mucho que ver acá, solamente que tanto tiempo lo había buscado estas funciones, así célula por célula, lo encontré y bueno, túbulo contorneado distal, transportador, este es orina, célula, sangre, sodio, cloro. ¿Quién actúa?
marcado la zona menos irrigada del riñón. ¿Cuál es? La médula. La médula. Este que aquí me dicen corteza, médula. La zona que menos sangre tiene es la médula. Se llama la zona más hipóxica del organismo. La médula es la zona más hipóxica del organismo. De tal manera que, y justo es la parte, o sea, la médula se divide en dos partes, parte interna y parte externa. Es la parte externa medular, la parte externa medular. Si es la zona con menos sangre del organismo, y yo al riñón en determinada circunstancia le dejo con menos sangre, ¿quién se va a dañar primero? Esa es la razón por la cual la disminución de flujo de sangre, ¿qué me va a ocasionar? ¿Qué me va a ocasionar? Isquemia. ¿De qué zona? ¿Glomerular? Medular. Pero dentro de la médula, la capa externa. ¿Esa enfermedad cómo se llama? ¿Quién está acá? ¿Los glomérulos están acá? ¿Miren dónde están los glomérulos? Están arriba. No están en la zona más hipóxica. ¿Quién está en la zona más hipóxica? Los túbulos. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad? Necrosis tubular. El riñón llega el 20% de la sangre que en determinado momento está circulando. Miren cuánta sangre llega, 20%. Entonces, si mi sangre disminuye, si mi presión disminuye, ¿quién va a ser lo primero en afectarse? El riñón. Y dentro del riñón, la médula, la parte externa medular. La parte externa medular. ¿Ya lo hemos visto? Ya estamos por el túbulo colector. Por acá está la aldosterona. Receptores de aldosterona. Revisamos un poquito más sobre esto. Muy bien. Lesión renal aguda o injuria renal aguda. Miren, esta es la definición y esto es el diagnóstico. En esta página está lo que definimos, en esta página está cómo lo diagnostico. ¿Cómo lo defino? Un deterioro brusco, repentino de la función renal. Muy simple es, que se caracteriza por dos cosas. Mírenlo, dos cosas. O incremento de urea y creatinina o disminución de orina. O sea, yo puedo diagnosticar injuria renal aguda porque disminuye el volumen de orina o porque sube la creatinina. ¿Cuándo tiene que subir? Más de 0.3. A partir de un basal, llego, me toman mi creatinina 1 y más tardecita me toman 1.5. ¿Tengo injuria renal aguda o lesión renal aguda? Sí. ¿Por qué? Porque ha subido más de 0.3. Más de 0.3. O más. Tantas cantidades. ¿Sí? Primer estadio, segundo estadio, tercer estadio. Dependiendo de cuánto sube. Menos de 2 veces, de 2 a 3 veces o más de 3 veces. Por el lado del volumen urinario, tengan cuidado. La persona, ¿por qué puede venir? Uno de sus profesores me llamaba el sábado a las 12 de la noche y me dijo, no oríname. ¿Qué le tendría que haber dicho? Trabajar. No oríname, papá. ¿Qué estaba haciendo? Injuria renal aguda. Solamente por él decirme, no, pero acá hay volumen, ¿está? Acá hay volumen. Es 0.5 mililitros por kilo por hora, por 6 horas, por 12 horas o por 24 horas. Aunque para 24 horas ya disminuye un poco más. O sea, tiene que orinar bastante poquito. Por ejemplo, una persona de 60 kilos. 60 kilos. ¿Cuánto tendría que orinar? 30 mililitros por hora. 30 mililitros por hora. Por 24 horas.
por 24 horas. Pero acá la mido solamente por 6 horas. ¿Sí? No vamos a hacer diagnósticos. Eso no pertenece a este curso. Aquí de este curso lo más importante que es, yo puedo diagnosticar injuria renal aguda por incremento de creatinina o por disminución de volumen urinario. ¿Sí? Eso es lo importante. Esta es la imagen. Esta es la imagen más importante, esta es la que debe prevalecer en su mente. Les digo, paciente que hemos diagnosticado injuria renal aguda. Lo más probable que sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el origen más probable? ¿Por qué? Por la frecuencia. Por la frecuencia. ¿Sí? Pero no solamente la causa suprarrenal, y acá están las causas suprarrenales, sino intrínseca o renal o pasado de riñón. ¿Qué le contestaba al médico ese día? ¿Tu papá ha estado bien? Sí, me dice, estado bien, pero ha estado orinando de a poco. Y de pronto ya no orina. Estaba orinando de gotas, por gotas, y de pronto ya no orina. Pues le digo, hazle una ecografía. Y yo le decía, Álvaro, debe estar haciendo un globo vesical. ¿Qué significa? Que estaba reteniendo. Hasta tiene 75 años. Me decía, no lo para. Decía, ¿llevaba el curso de semiología? Sí, pero no lo paro. Al domingo a las 12 del día me llama y me dice, ahí te veo otra ecografía. Te veo otra ecografía. Decía, vejiga con una capacidad de 1200. ¿Cuánto cabe la capacidad normal de la vejiga? 200 a 300 mililitros. ¿Qué capacidad tenía? 1200. Terminaba de orinar, orinaba 200 mililitros y se quedaba 1100. Y el médico no lo paraba. Mira. O sea, no siempre lo pone. No siempre lo pone. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Injuria renal aguda postrenal. ¿Necesitamos un examen de creatinina? No. ¿Para darnos cuenta de esto? No. Era postrenal. Muy bien, nos dedicamos por acá. Primera causa, las hipovolemias. Cualquier tipo. Deshidrataciones, sangrados, náuseas, vómitos, disminución de gasto cardíaco. ¿Cómo llamamos eso? Insuficiencia cardíaca, disminución del volumen arterial eficaz. Acá tengan cuidado. Disminución del volumen arterial eficaz. ¿Qué significa? Que la cantidad de sangre efectiva, que no es la disminución de sangre, sino disminución de sangre arterial, que llega al órgano, disminuir. ¿Significa que la persona tiene menos sangre? No. ¿Dónde está su sangre? En el sistema venoso. Entonces, ¿quién lo podremos ver? ¿En dónde está su sangre? En el sistema venoso. En el sistema venoso. O sea, todo está en el sistema venoso. ¿En qué lo veremos? Insuficiencia cardíaca derecha. Cirrosis hepática, donde todo lo está comprimiendo. Síndrome nefrótico, donde todo está en el sistema venoso. Disminución del volumen arterial eficaz. Y deficiencia de la autorregulación. Hablábamos de la autorregulación. ¿A quiénes nos referíamos? A los izquierdos y a los la psicología igual como ahí. Por acá, miren, para que no se pierdan, eso nada tiene que ver el riñón. ¿Dónde lo lesiona? ¿Dónde lesiona acá? ¿Qué va a lesionar? ¿Termina por dañar al riñón? Mira, comenzó antes del riñón. ¿Termina por dañar al riñón? Sí. ¿Dónde lo daña? ¿Qué disminuye? Flujo. ¿Dónde lo va a dañar? La médula. ¿Qué va a dañar entonces? Necrosis tubular. ¿Quién está acá?
El mecanismo es isquemia, disminución de flujo, pero el mecanismo es disminución de flujo, pero ese flujo ¿a dónde me lleva? ¿A qué me lleva? A ser isquemia. Y las isquemias terminan por ser necrosis tubular aguda. Me puede llenar entonces los túbulos, me puede dañar los glomérulos, los vasos, vasculitis o la intersticiosidad. Si pasado ese tiempo no te recuperaste, difícilmente llegarás. Nosotros esperamos hasta 6 semanas. 6 semanas la recuperación. ¿Sí? Entonces, miren, aquí viene la pregunta. ¿Esto es irreversible? No, es reversible. Lo que es injuria renal aguda. Pero esto estamos hablando de la evolución de una. ¿De quién? ¿De una glomerulonefritis? ¿De quién? De la necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente. ¿Sí? Que es la causa más frecuente. Acá no sabemos. Este es el endotelio. Que le decía, si nosotros perdemos estas células endoteliales, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a salir, se va a escapar. ¿Y el líquido dónde va a estar? En estos espacios. ¿La persona cómo va a estar? Hinchada. El líquido se va a salir. Muy bien, por nefrotoxinas. Hay toxinas endógenas y hay toxinas exógenas. Hay toxinas endógenas y hay toxinas exógenas. Los fármacos, ¿qué será? Exógeno. Endógeno, ¿qué será? ¿La hemoglobina? No. La hemoglobina, pero libre. La hemoglobina no es la eritrocito, sino la hemoglobina libre. La mioglobina, ¿qué más? El ácido úrico, toxinas endógenas. Y las exógenas serán todos los fármacos. Muy bien, entonces, los mecanismos están por acá. ¿Qué me van a producir? ¿De quién? De los túbulos. No me daña glomérulos, me daña túbulos. Hay un proceso inflamatorio, formación de cristales, formación de cilindros, formación, obstrucción tubular. Segundo mecanismo. Ahora vamos a ver, pero no tenga un poco más aquí. En esta imagen. Los medios de contraste. ¿En qué condiciones utilizamos medios de contraste? Por ejemplo, cuando hacemos una tomografía. ¿Sí? Hacemos una tomografía, le vamos a poner medios de contraste a la persona. Ese medio de contraste irá a su sangre y de su sangre todo irá hacia los riñones. Entonces, esos medios de contraste van a llegar hacia los riñones. Llegarán a los riñones a través de ¿dónde? Las arteriolas aferentes a cada uno de los glomérulos. Arteriola aferente. ¿A dónde se va a ir después? Glomérulo, y de ir a la arteriola aferente. En el glomérulo, ¿qué proceso va a tener? La filtración. Y esas sustancias se filtran. Totalmente se filtran. ¿Dónde lo tengo la sustancia ahora ya? Túbulo. Ya lo tuve en el túbulo. Ahora va a dar la vuelta al túbulo. El glomérulo no me produce. Siempre hago la misma pregunta. Los medios de contraste causan lesión glomerular. ¿Cierto? No causan lesión glomerular. ¿Qué causa? Lesión tubular. Lesión tubular. Y los mecanismos de lesión son estos. ¿Qué nos hace? Dice que el medio de contraste hace una vasoconstricción a nivel medular. ¿Eso qué me hace? Disminución de flujo. Por lo tanto, ¿qué va a ser primer mecanismo? ¿Cuál será? Hipoxia o isquemia. Además, ¿qué produce? Los medios de contraste se van agrupando, que decíamos, se van precipitando, se van juntando y se van precipitando, van formando cristales que me van produciendo una obstrucción, segundo mecanismo. Y además, directamente en contacto con las células tubulares van a ser citotóxicas, o sea, directo, citotoxicidad directa. 3 medios
3 mecanismos de lesión por medios de contraste. Ahí están los 3. Siempre pregunto por 2. ¿Sí? ¿Ven? Acá dice hipoperfusión, formación de cristales o obstrucción tubular. Y el tercer mecanismo es toxicidad directa o formación de especies reactivas de a nivel de los túbulos. Con este escrito en inglés. Los medicamentos, apréndanse. Siempre les vamos a estar preguntando todo. ¿Cómo darle la gentamicina? El mecanismo está acá. Lo mismo se da la miracina. Todos estos medicamentos van hacia mi sangre. 20% de toda mi sangre está en los riñones. Entonces hay una gran concentración de medicamentos en la sangre de mis riñones. Arteriolas aferentes. Llega el medicamento. ¿Y ahí dónde qué pasa? Se filtra. Todo se filtra. ¿Dónde lo tengo el medicamento ahora? En los túbulos. No me causa daño glomerular, me causa daño tubular. Los mecanismos casi son los mismos. Isquemia, obstrucción o formación de cristales. Muy bien, los aminoglucósidos, este es un ejemplo, la vitacina, la amphotericina, el aciclovir. El otro día veía la esposa de un traumatólogo le había dado un herpes zóster. Le había dado un herpes zóster. Y la indicación es aciclovir. En dosis altas, le había dado dosis altas, pero no se había fijado en esto, de cambio en esto. ¿En quiénes lo da? O sea, no los da a todos. Lo da a las personas con factores de riesgo. ¿Cuáles son? Ancianos, que tengan ya un daño previo, diabéticos o aquellos que están deshidratados. O sea, ellas son las personas de riesgo. Y es muy fácil de entender esto. Por ejemplo, una persona de 80 años que tiene dolor, está comiendo, alimentándose, tomando agua normalmente, no, y además es diabético. O sea, tiene las 4 condiciones esa misma persona de una manera muy simple, muy sencilla. Y ahora a esta persona, ¿qué le voy a dar? El aciclovir. Ahí está. Aquí está. Aciclovir. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Qué te dice? ¿Dónde daña? Túbulos. Se precipita en los túbulos. Y por toxinas endógenas. Aquí lo tenemos. La hemoglobina, el ácido úrico. Hay cadenas ligeras de una enfermedad que se llama mieloma múltiple. Muy bien. Si ustedes están tratando en el Hospital Lasarte, en emergencia, cama 12 de observación A. 16 años de edad, natural de Huamachuco, viaje de promoción al Ecuador, 15 años de edad, viaja a Ecuador, en su viaje de promoción. ¿Qué han hecho en su viaje de promoción? Nada. Muy bien, pero este es un chico normal, usted no ha hecho nada. Es un chico normal, ¿qué ha hecho este chico? Ha salido a tomar, se ha ido a una discoteca. Él, para no hablar, dice: ya no me acuerdo. Él dice: ya no me acuerdo. Entonces, ¿pero qué ha aparecido después? O sea, ¿cómo ha aparecido al día siguiente? Con la pierna golpeada, hinchada. Es una pierna que no se ha detenido en el aumento de volumen. ¿Qué ha tenido? Un golpe, traumatismos probablemente. ¿Y es hinchado de qué cosa? ¿Golpe más? Era un síndrome compartimental. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Que la sangre ha estado por dentro del músculo, pero el músculo tiene una fascia que lo cubre. Esa fascia no lo deja salir a la sangre hacia la piel, no lo deja, el golpe no está hacia afuera, sino está hacia adentro. Entonces la sangre se acumula dentro de la fascia. Entonces la fascia está comprimiéndolo ahí, por eso se llama compartimental. La sangre está acá en él.
y totalmente. ¿A quién lo comprime? Al músculo, y lo lesiona al músculo, y esa se llama lesión muscular, o también se conoce como rhabdomiólisis. Llega la emergencia. ¿Cuánto has orinado? Nada. Llega ayer. Tu caso es grave. No, no tengo nada, estoy caminando, no tengo nada. Se va de retiro voluntario. Regresa en la noche. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde puede ir? No puede irse a ningún lado. Regresa en la noche. Hicieron sus análisis ayer. Creatinina 6, urea 150, CPK total 12.000. ¿Qué me estaba diciendo? Lesión muscular. ¿Qué más? Injuria renal aguda. Mecanismo. Toxinas endógenas. ¿Quién se estaba liberando? La mioglobina del músculo. La mioglobina. Muy bien. Hoy día 8 de la mañana hemos colocado un catéter y estamos dializando. ¿Sí? Miren lo determina una aparentemente lesión muscular. Todo lo que se libera de las células del músculo, calcio, fósforo, potasio, todo se libera de ahí. Pero la más peligrosa, ¿cuál es? La mioglobina. La mioglobina, ¿qué me va a causar? Miren, ¿qué me va a causar la mioglobina? Estos son los mecanismos de lesión. Vasoconstricción a nivel del riñón. Si me vasoconstriñe, ¿qué no voy a tener? Sangre. Esas células, ¿cómo van a estar? Muriendo, necrosis tubular. Toxicidad directa. El segundo mecanismo de las lesiones por toxinas y obstrucción tubular. El mismo mecanismo que los medicamentos. Exactamente el mismo. Préndanselo de memoria. Lo bueno que les digo, lo bueno, ¿qué cosa es esto? El túbulo, estamos hablando de los túbulos. Al chico le digo, esto dentro de un mes tú vas a estar viendo cerebro normal. Postrenal. El médico que me llamaba y me decía que no orinaba, ¿dónde estaba la obstrucción? Pero si la obstrucción estuviera aquí, ¿la persona no orinará? La pregunta que siempre hago. La obstrucción de un uréter me causa insuficiencia o lesión renal aguda. La lesión de un uréter me causa lesión renal aguda. No, porque es de un uréter. Salvo que el otro riñón no funcione, el otro riñón esté mal, este ya no funciona. Porque si este está mal, ¿qué va a pasar con este? Va a asumir todas las funciones. Por eso, cuando los ginecólogos al hacer histerectomías lo clampan o accidentalmente lo lesionan el uréter, que también sucede, la persona ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque el otro lado funciona normal. Este riñón, al obstruirse aquí, hace una hidronefrosis. Este riñón ya no va a funcionar mal porque está amarrado acá por sus suturas, pero el otro asume toda la función y nunca la persona se dio cuenta. O un cálculo. Viene un cálculo de acá, lo obstruye acá. Dará dolor en ese momento. Conforme van pasando las horas, el dolor cada vez disminuye. Y al segundo o tercer día ya no le duele, porque todo esto se va dilatando. Pero no hay flujo de orina. Si no se desobstruye, este riñón se muere. Pero el otro asume toda la función. Nunca va a haber injuria renal aguda, excepto cuando la obstrucción es acá. Estamos hablando estamos conociendo mecanismos. Así que... Muy bien, pero miren, o sea, no es solamente la obstrucción, sino que esa obstrucción me activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por donde vienen las lesiones. Lo decíamos, por el receptor de la angiotensina 2. La vez anterior en hipertensión, van a regresar a esa página y van a ver las acciones del receptor de la angiotensina 2, que había un montón de acciones. Esta es una de sus acciones.
la activación del factor nuclear kappa beta. ¿Y qué expresa? Miren, lo que aparentemente era un proceso obstructivo, ahora ¿qué voy a tener? Proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio. Muy bien, ¿entendieron? Nos saltamos a otro problema. Nos saltamos al otro problema. Cada vez que nosotros vemos a un paciente que tenga creatinina de 2 o 3, por lo normal es 1, cada vez que vemos un paciente, tienen solo dos opciones. O es una injuria renal aguda o es una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, lo otro que decíamos, deterioro rápido, repentino de la función renal. Aquí, ¿qué decimos? 3 meses. Primera diferencia, tiempo. Segunda diferencia, los dos se lesionan al riñón. Los dos se lesionan al riñón. Otra diferencia, la reversibilidad. La otra se revierte. ¿Esta qué dice? Irreversible. No se la puedo hacer. Es irreversible. 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 Grábense, porque esa siempre hago la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica? Muy bien. ¿Qué se manifiesta por alguna alteración del riñón? Miren, en la otra, ¿qué tomamos para diagnosticarlo? Dos cosas del riñón: creatinina y volumen. Aquí no hablamos de ninguna de esas cosas. Vamos a descubrir alteraciones estructurales, cualquiera de estas: histológica, imágenes o sedimento de orina. Cualquiera. Me van a decir, hay daño estructural, por ejemplo, riñones poliquísticos, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, por ejemplo, proteinuria, por ejemplo, hematuria, cálculos. Me están diciendo, el riñón está mal, alteraciones estructurales. Pero hay una definición que es solo funcional, y nos referimos a la tasa de filtración, no a la creatinina, sino tasa de filtración glomerular, menos de 60. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, hoy día nos medimos o me miden a mí mi tasa de filtración glomerular y me encuentran en 40. ¿Qué me dirían? Voy a esperar 3 meses y le voy a hacer de nuevo. Y en 3 meses de nuevo sale 40. ¿Qué me dirían? Usted tiene enfermedad renal crónica. Yo les preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué terminó eso? Vamos a ver las causas después, ¿sí? Pero solamente ahí nomás, solo con esa tasa de filtración glomerular menos de 60, automáticamente me dirían que usted tiene enfermedad renal crónica. Esta es la imagen igual, la más importante. ¿Sí? La más importante. Muy bien. Primero, tiene que haber un mecanismo de lesión. O sea, tiene que haber una enfermedad. Esto no es la enfermedad. Este es un síndrome, donde agrupa signos, síntomas, análisis de laboratorio. No es la enfermedad. Tiene que haber un mecanismo. Por ejemplo, diabetes. Por ejemplo, hipertensión. Por ejemplo, cálculo. Por ejemplo, uropatía obstructiva. Tiene que haber ese mecanismo de lesión. Una inmunológica, toxina. Muy bien, ¿qué hace eso? ¿Qué es ese daño? Primero, me activa el eje renina, angiotensina. Siempre va a terminar por activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, miren, inmediatamente al mecanismo de lesión, la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es mi primera respuesta? Aumentar el sistema renina, angiotensina. Esa es mi respuesta inicial. Y entonces, ¿qué hace la renina, angiotensina, aldosterona? ¿Qué hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende? Elevar ¿qué? La presión arterial. ¿Cómo lo hace?
por sus efectos vasoconstrictores, pero a nivel renal, ¿qué hace? Vasoconstricción de la arteriola eferente. Lo vasoconstriñe. Al vasoconstriñir, ¿qué pretende hacer? Aumentar el filtrado. Eso es lo que pretende hacer. Y lo logra. Y lo logra. Por eso, ¿a qué dice? Adaptación a corto plazo. Lo logra. Lo logra. Por eso, el primer mecanismo funciona muy bien. Pero, ¿qué hace en mi riñón? ¿Qué está haciendo mi riñón? Lo está haciendo funcionar más. O sea, lo está esforzando. Primer mecanismo. Hiperfiltración e hipertrofia. O sea, lo hace funcionar más porque lo vasoconstriñe y lo hace crecer a mis glomérulos que están vivos. Nosotros estamos vivos. Finalmente, este primer mecanismo de adaptación, grábenselo, hiperfiltración e hipertrofia, el primer mecanismo de respuesta. Pero estos le están sometidos a mucha presión. O sea, en esos glomérulos que van quedando, por ahí en las máquinas, los glomérulos que van quedando, el flujo va a ser muy alto, que va a terminar por irlo distorsionando en su estructura. Y van a comenzar a hacer lesiones. Los mecanismos de lesión, vamos a ver por acá. Un glomérulo normal, arteriola aferente, arteriola eferente. Los glomérulos, las asas capilares. Muy bien, este riñón comienza a dañar esta parte. Dañado esta parte. ¿Qué pasa con la parte que queda? Va a querer compensar a esta parte que no funciona. ¿Y cómo lo hace? Le decía, lo hace funcionando más. ¿Cómo se llama eso? Hiperfiltración. Primer mecanismo de adaptación a esto. Se va a adaptar a esto. Y el otro mecanismo se llama hipertrofia. Hiperfiltración. Se crece más. Inclusive el riñón puede ser más grande. Porque está funcionando más, tratando de reemplazar a esto. Pero ese mecanismo es como el riñón haciendo insuficiencia cardíaca. Lo primero que hace el riñón, ¿qué es? El corazón. En insuficiencia cardíaca. Hipertrofia, crecimiento. Pero después, ¿por qué termina siendo grandote y delgado? Porque no puede mantener todo el tiempo eso. Es lo mismo. O sea, esta primera adaptación que funciona muy bien, como exactamente este mismo mecanismo lo hemos visto en la diabetes y en el hipotiroidismo. ¿Qué hace? Comienza a funcionar menos. ¿Qué hace? Las células que restan, ¿qué van a hacer? Funcionan más y aparentemente no se nota nada. En el dibujo, aparentemente no se nota nada. ¿Por qué? Porque lo que resta o las células que restan comienzan a funcionar más. Pero este mecanismo no se sostiene. ¿Y por qué termina? Dañándose del todo. Lo mismo, esta es una imagen del Parkinson. ¿Sí? Todas estas enfermedades crónicas van a ir terminando de a pocos con las nefrosis. ¿Sí? Brenner fue nosotros tenemos un libro que se llama Brenner, que está justo en Clínica Key, ustedes la tienen disponible, se llama El Riñón. Se ganó el premio Nobel. ¿Saben por qué? Por decir, el riñón funciona a través de unidades funcionales, que se llama. Y por eso se ganó el premio Nobel. No lo entendíamos antes de que era una nefrona. Entonces, ahora ya lo podemos entender. Que el riñón, o que nosotros nacemos con 1 millón de nefronas en cada lado. Nacemos con 1 millón. Y que a lo largo del tiempo la vamos perdiendo de a poco. Pero que
algunas personas, por ejemplo, los que nacen prematuros, nacen hasta con la cuarta parte de nefronas funcionales. Los que la maduración completa se termina a las 34 semanas. Entonces, si llego hasta las 32 semanas, hay nefronas que no han madurado suficientemente. Entonces esas nefronas no van a madurar después. Voy a tener menor cantidad de nefronas. Cuando llegue a los 50 años, ya las nefronas ya he perdido una cantidad suficiente como para tener infección. Entonces, significa, o cuando me deshidrato, injuria renal aguda, este chico, no morirán algunas nefronas definitivamente al dañarse, este chico de 16 años. Una deshidratación severa no dañarán algunas nefronas y morirán definitivamente. Sí, irá perdiendo nefronas, pero aún no se nota la insuficiencia renal. Significa que va perdiendo nefronas, pero las que quedan van haciendo mecanismos de compensación. Pero esos mecanismos, yo le decía, no se sostienen, terminan por destruirlo definitivamente. Esa es la base de la enfermedad renal crónica. Factores hemodinámicos tienen que ver con la activación del sistema renina, angiotensina, la vasoconstricción, la disminución del flujo. Pero hay factores no hemodinámicos, tienen que ver con la generación de interleuquina, de fibrosis. Una cosa muy importante que la vamos viendo aquí es cómo tanto factores hemodinámicos como no hemodinámicos se van expresando a través de proteinuria. Entonces, si ustedes hacen un examen en una persona y encuentran proteinuria, ¿qué le está diciendo? Hay de este tipo de cosas y hay de este tipo de cosas. Y ahí la proteinuria significa es como la fiebre para ver infección. Es exactamente. Muy bien, entonces decíamos, se dañan algunas nefronas o alguna parte de nefrona, el resto trata de compensar. Estos son los mecanismos de compensación. Crece, se adhiere o van esclerosándose. Acá miren, una biopsia de un riñón normal, glomerulotúbulos, glomerulitubos, todo es así. Una biopsia de un riñón en la cual ya son glomérulos esclerosados. Glomérulos esclerosados. Entonces, voy a mostrarles una imagen. Estamos acá. Miren, comenzaba con la primera hiperfiltración, hipertrofia de glomérulos. Y lo decía, eso no se sostiene. Y en esto va a terminar. Esclerosis glomerular, fibrosis intersticial y atrofia. Ahora de eso sí, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? Por eso es irreversible. En cambio el otro, ¿qué decíamos? Reversible, porque el mecanismo era necrosis tubular. Pero miren que estamos hablando acá. Atrofia tubular, fibrosis de intersticio o esclerosis de glomérulos. Entonces, esta persona ya no puede. O sea, cuando un paciente viene y le decimos tiene enfermedad renal crónica, es irreversible. Esa es la gran característica de esto. ¿Cómo la clasificamos? 5 estadios de la enfermedad renal crónica, dependiendo de su tasa de filtración glomerular. Esta otra clasificación, por este otro lado, se amplió hace 2 años y dijo, yo les decía, cómo se va expresando la enfermedad renal crónica, cómo se va expresando a través de proteinuria. Entonces, si la proteinuria es una expresión de la enfermedad renal crónica, me puede dar un estado de gravedad. Entonces, si yo combino proteinuria
en tasa de filtración glomerular, voy a tener una idea mucho más exacta de qué gravedad estoy hablando de la enfermedad cancerosa. ¿Quién será el más grave? Aquel que tiene una tasa de filtración glomerular muy disminuida y además tiene una gran cantidad de pérdida de proteínas. Y miren, las proteínas no solo eran expresión de daño, sino que además las proteínas o la proteinuria contribuía más al daño. Y justo el año pasado sale esta publicación y dice, porque no sabíamos, no podíamos explicarnos cómo la proteinuria dañaba al riñón. Y sale estas imágenes donde dice las proteinurias activan. ¿Con qué tiene que ver esto? El sistema inflamatorio. Ese sistema inflamatorio a las células, ¿qué células son? Del túbulo, a las células del túbulo van haciendo una transformación. Se llama transformación mesenquimatosa. ¿A qué? A fibroblastos. Y esos fibroblastos terminan en fibrosis. Y es la explicación para la fibrosis intersticial. Les decíamos, ¿en qué terminaban estas enfermedades? Esclerosis glomerular, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Los tres mecanismos finales de lesión. Y la proteinuria nos ayudaba a hacer eso. Los tres mecanismos de lesión que hemos dicho. Actualmente, para ver cuánto filtra el riñón o la tasa de filtración glomerular, ya no utilizamos medir la tasa de filtración en 24 horas. Ya no lo hacemos a través del sistema. Utilizamos una aplicación que lo único que pide, ¿qué es? ¿Qué pide la aplicación? La creatinina, el peso, la edad de la persona y si es negro o americano o no. Negro americano. Entonces, muy fácil es. Hay varias fórmulas para, en estas aplicaciones hay varias fórmulas. La que más utilizamos es esta, se llama MDRD o la fórmula de ZDE. Las dos. Anteriormente, ¿qué utilizábamos? La fórmula de Croco. Esa ya no existe, pero ya no la utilizamos. ¿Sí? Ya no la utilizamos. Es la fórmula para niños. Entonces, mire, es muy fácil entonces saber cuándo una persona tiene enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos? Medimos la creatinina, su edad, si es hombre o mujer, porque para los dos hay fórmulas diferentes, y la calculadora, la máquina, automáticamente nos da la tasa de filtración glomerular. Los factores de riesgo, que les decía, los factores de riesgo, será un diabético, será un hipertenso, será un anciano, será, aquí te dice, los negritos siempre están destinados a enfermarse de los riñones. Los que tienen antecedentes de familiares, aquellos que tengan episodios de injuria renal aguda. Aquí parece, factor de riesgo, ¿qué? La proteinuria y aquellas que nacen con alguna alteración. Eso será antes y que nada aparentemente tuvieron que ver con mi riñón. ¿Sí? Pero ya, cuando mi riñón está mal, comienza a fabricar sustancias del mismo riñón que contribuye a dañarse a sí mismo. Se llaman dependientes de mí mismo. Ya vamos a ir viendo un poquito esto. Causas, siempre pregunté las causas. Las dos principales causas de enfermedad renal crónica, ¿cuáles son? O las tres primeras, ¿cuáles? Diabetes, hipertensión y enfermedad glomerular. Nosotros termina. Entonces, si es una nefropatía diabética, ¿cómo daña la diabetes? Dependiendo de quién. No es ser diabético automáticamente daño. No. Ese diabético que tiene que tener como característica hiperglicemia.
hiperglicemia. O sea, el mecanismo de daño es por la hiperglicemia, pero solamente por hiperglicemia. La hiperglicemia me activará sistemas. ¿Sí? ¿Nosotros qué sistema vemos por la hiperglicemia? ¿Qué sistema decíamos? La formación de productos de la glicosilación avanzada. ¿Qué más? La vía de los polioles, más la proteína quinasa C. ¿Sí? Los mecanismos están acá. Pero yo le decía, finalmente todas esas lesiones, ¿dónde terminan? ¿Dónde confluyen todas esas? Activando estrés oxidativo. Todas esas lesiones me activaban el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, ¿qué hacía? Activaba el factor y a partir de ahí comienzan las células automáticamente a lesionarse, a fabricarse los factores inflamatorios o a ingresar a apoptosis. Miren entonces el mecanismo. ¿Cómo comienza? Nefropatía diabética. ¿Qué tiene que tener esta persona? Hiperglicemia. No hay forma de que haga una diabetes, nefropatía diabética, si no tiene hiperglicemia. Solo hipertensión. Solo soy hipertenso. ¿Terminará por dañar mis riñones? Sí, sobre todo si no estoy controlando adecuadamente bien. Pero miren, aquí los factores van a ser solamente hemodinámicos, por aumento de presión. ¿Qué lo tendrá muy expresado esta persona? El sistema renina-angiotensina. Yo le decía, los receptores de la angiotensina 2 no solo hacen hipertensión o vasoconstricción, sino además hacen otros factores, hasta aterogéneos. Muy bien, decíamos factores hemodinámicos, aumenta proteinuria, y la proteinuria ya les dije cómo lo daña. Los receptores de la angiotensina 2 aumentaban hasta la expresión de matriz extracelular. Si aumenta matriz extracelular, ¿en qué voy a terminar? Aumenta matriz extracelular en esclerosis. Y eso es lo que nosotros logramos realmente. Fibrosis y esclerosis. Las enfermedades de los glomérulos terminan por dañar el riñón también. Pero miren, los mecanismos serán distintos. Las inmunológicas, los depósitos antígenos en el cuerpo. ¿Cómo decíamos que dañaba el lupus al riñón? ¿Qué decíamos que hacía? Formaba complejos inmunes que se iban y se depositaban en determinadas partes del riñón. ¿Dónde decíamos que se depositan? En las membranas glomerulares. Ahí se deposita. ¿Y qué me hacen? Se depositan. ¿Qué hacen al depositarse? Activan complemento. Y el complemento es el que comienza a dañar. Los mismos mecanismos. Los mismos mecanismos. Si yo tengo episodios repetidos de injurias renales agudas, imagínense la siguiente persona. Un trabajador de 20 años que durante 20 años, desde los 17 hasta los 30 años, trabajador de Chocó, de la fábrica de caña. Sale a 6 de la mañana a trabajar, a la caña. Trabaja en todo el sol. Se va a quedar a trabajar hasta las 4 de la tarde. Él lleva su agua para hidratarse, porque a esa hora va a estar el trabajador activo. Lleva su agua. ¿Qué creen que lleva de agua? O para hidratarse. Tiene que llevar algo para hidratarse. ¿Qué creen que lleva? ¿Qué lleva? Gaseosa. ¿Qué gaseosa lleva? Coca-Cola no lleva, muy caro. Lleva la más
grande y la más barata. ¿Cuál es? AR. ¿Por qué creen que tuvo tanto éxito KR en Centroamérica? ¿Por qué? Porque ahí sí y exactamente el mismo mecanismo es. Muy bien, 10 de la mañana, muchas ¿qué hacen? Abre su gaseosa y se toma. ¿Qué creen que pasa? Se hizo el siguiente experimento. Se puso 3 grupos de ratas. ¿Sí? Ratitas. Muy bien, a estos y a las todas se les deshidrató con calor. Y se les puso la posibilidad de ir a tomar agua. A este le pusieron agua. A este segundo grupo le pusieron gaseosa. Y a este segundo grupo no le pusieron nada. Hay 3 grupos. ¿Qué estaban haciendo? Deshidratación. La deshidratación, ¿qué va a hacer? El mismo mecanismo. ¿Qué va a hacer? Injuria. En términos generales va a ser injuria renal aguda. Muy bien. ¿Qué creen que pasó? Las que tuvieron acceso al agua y lo hicieron biopsias. Las que tuvieron acceso al agua se recuperaron. Las que no tuvieron acceso al agua hicieron necrosis tubular aguda, no tuvieron acceso. ¿Qué creen que pasó con las que tomaron gaseosa? ¿Qué es la gaseosa? La gaseosa, ¿qué cosa es? Agua con azúcar. ¿Cuál es la osmolaridad de esa sustancia? La glucosa ahí es altísima. ¿Cuál será su osmolaridad? 400. ¿Cuál es nuestra osmolaridad normal? 295. De nosotros, nuestra osmolaridad. 295. 290. Llega la gaseosa. ¿Qué va a hacer en mi cuerpo? Sacado. La glucosa. ¿Cómo actúa la glucosa? Es osmótico. Es un agente osmótico. ¿Qué hace? Sacado. Jala agua. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio. Hacia dónde está el agente osmótico. ¿Dónde va a estar inicialmente el agente osmótico? Estará por acá. Pero de ahí, ¿dónde está la glucosa? Hacia mi sangre. ¿A dónde va a jalar el agua? Hacia mi sangre. ¿De dónde? Las células. ¿De dónde la jala? De las células. Del intersticio. Pero el intersticio está en comunicación con la célula. ¿De dónde termina jalando? De la célula. Entonces, ¿qué nos causa el tomar gaseosa? Deshidratación. ¿Dónde? Celular. Intracelular. Se llama, es una enfermedad que hace como 4 años tuvimos en un congreso y se puso nombre, se llama enfermedad mesoamericana. Sucede en hombres jóvenes, trabajadores de caña de azúcar sometidos a deshidrataciones repetidas. Casi todos los días está pasando. Termina por dañarlo crónicamente eso. Y esta semana es especialmente rica en síntomas y signos. Se llama síndrome urémico. Todas las manifestaciones del riñón que no funciona normal. La vitamina D, el calcio, el fósforo, el ácido básico, la eritropoyetina, el balance del sodio, del potasio y del agua. Todo eso tenemos que saber. Si no funciona mi riñón, todos estos sistemas se van a dañar. A todo eso, ¿cómo se llama? Síndrome urémico. Eso lo vamos a ver un poco en la práctica. Solamente nos vamos a dedicar a decir cómo se produce la anemia en la enfermedad renal crónica, cuál es el mecanismo. Si no tengo bien los riñones, ¿qué no voy a producir? Eritropoyetina. ¿Qué me ayuda la eritropoyetina? ¿En qué proceso? En el proceso de maduración. El proceso de maduración. Desde el inicio
desde el inicio no me ayuda a formar glóbulos rojos, por dos mecanismos. Tanto porque produzco menos insuficiencia renal, o si yo formo interleuquinas, que me da una resistencia a la acción de la eritropoyetina. ¿Por qué tengo anemia? Porque tengo disminución de eritropoyetina. ¿Dónde me ayuda la eritropoyetina? En el proceso de formación de glóbulos rojos. Mecanismo de la anemia en la enfermedad renal crónica. Y esta es la última diapositiva, que es necesario que lo sepan. Todo el tiempo les estoy preguntando esto. Primero, disminuye la función de mis riñones. Si disminuye la función de mis riñones, el fósforo que absorbemos todos los días, 800 a 1200 miligramos, todos los días, ese fósforo tiene que estar en un balance normal. ¿Por dónde se va a eliminar? Exclusivamente renal, 100% renal. Entonces, lo primero que voy a tener con el fósforo, ¿qué es? Una disminución de su eliminación. ¿Sí? Una disminución de su eliminación. Entonces, ¿qué terminaré haciendo con el fósforo? ¿Qué terminaré haciendo con el fósforo? Aumentando el fósforo en la sangre. Se llama hiperfosfoремia. ¿Cuál es el mecanismo? Disminución de la excreción. ¿Por qué? Porque disminuye la función. Con el fósforo, con el calcio, el mecanismo no es directo. ¿Sí? El mecanismo no es directo porque el calcio tiene varios mecanismos de regulación. El mecanismo con el calcio va por la vitamina D. El riñón, ¿qué hace? La segunda hidroxilación de la vitamina D. La 25 hidroxivitamina D la forma en 1,25 vitamina D. Si yo no tengo riñones adecuadamente, ¿qué va a pasar con esta conversión? No se va a dar. Entonces, ¿qué no voy a tener? Una cantidad adecuada de vitamina D activa o vitamina D3. ¿La vitamina D3 en qué me ayuda? A absorber el calcio a nivel intestinal. Entonces voy a tener disminución de calcio. ¿Pero por qué? ¿Porque el riñón lo elimina mucho? No, porque hay deficiente de absorción por disminución de hidroxivitamina D3 activa. Segundo mecanismo que tengo ya, hiperfosfatemia y hipocalcemia. Estos dos, tanto esta hipocalcemia con este fósforo alterado, los dos tienen mecanismos o tienen receptores en la hormona paratiroidea. Los dos van a actuar conjuntamente y le van a decir a la hormona paratiroidea: funciona más. ¿Por qué? Porque le falta calcio y le sobra fósforo. Entonces, ¿qué va a hacer esa hormona? Va a funcionar. ¿Cómo se llama eso? Ya está la tercera alteración. Se llama hiperparatiroidismo. ¿Sí? Aumento de paratiroides, aumenta la función. ¿Qué va a hacer la paratiroides? Va a tratar de sacar el calcio del hueso para recuperar. ¿Sí? Para recuperar. Muy bien, entonces estas son las alteraciones del calcio fósforo. Esta es una imagen final que este año apareció en el Harrison de una enfermedad muy grave que se llama calcifilasa. Es la necrosis de células, de tejidos musculares o de la piel por calcificaciones alteradas o por alteraciones del calcio y del fósforo. Calcificación. Muy bien, preguntas.